Gráficos de dispersión, ¿para qué sirven y cómo crearlos? En este video vemos detenidamente cómo sacarle máximo provecho a esta visualización. Como siempre, antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, a que nos dejes un comentario y que además ingreses a www.datdata.com/guille, donde vas a encontrar toda la oferta educativa de DatData con un super descuento. Ahora sí, vamos al video de hoy. Los gráficos de dispersión son súper útiles cuando queremos identificar cómo se relacionan dos variables o dos campos numéricos calculados. Entonces, en un eje vamos a tener graficado el valor de una de esas variables y en el otro el valor correspondiente a la otra, y vamos a ver si existe alguna relación entre ambas, alguna relación positiva o una relación negativa, o si no están relacionados en absoluto. Y también nos permite identificar algunos puntos anómalos en el conjunto de datos, es decir, algún caso particular que se desprende de esa relación o no relación que pueda existir entre las dos variables. Para introducirnos en esta visualización vamos a trabajar sobre este reporte que es creado por Javier en uno de los cursos de DatData en Udemy. Vamos a posicionarnos sobre el gráfico de dispersión e ir al modo enfoque para explorar un poquito mejor qué tenemos acá. Tenemos en el eje Y la esperanza de vida y en el eje X datos de la mortalidad infantil. Estos datos refieren obviamente a países que a su vez se corresponden a un continente, que lo tenemos aquí en leyenda, y además el tamaño de cada burbuja depende de la población de ese país. Vemos aquí en rojo y grande a India, también llamativamente grande la burbuja de China, como sabemos los dos países que más población tienen en el mundo. Vamos a regresar a informe, vamos a crear una nueva página y vamos a insertar este gráfico y a crearlo desde cero. Para eso tendremos que venir a inicio y el apartado insertar. Nos vamos a encontrar con un grupo de cascada, embudo y dispersión. Aquí tenemos el gráfico de dispersión, lo seleccionamos. Tenemos que empezar a arrastrar datos a los distintos campos. Si no sabemos muy bien cómo empezar a hacerlo, empecemos por aquello que es más intuitivo, como siempre decimos. ¿Cuáles son estas variables que queremos analizar? Dijimos esperanza de vida y mortalidad infantil. En el eje X vamos a ir a mortalidad infantil. En el eje Y vamos a ir por esperanza de vida. Y luego que ya seleccionamos las dos variables, en el campo valores tendremos que indicar a qué se vinculan estas variables, que como dijimos es a países. Entonces vamos a seleccionar valores, país. Ahora vamos a aumentar el tamaño del gráfico. Entonces, solo con lo que hemos hecho hasta este momento ya podemos hacer algunas observaciones interesantes. Por un lado, vemos que en esta zona se ubica una gran cantidad de países. Vemos que tenemos un dato que se desprende un poco de ese grupo, que es Mónaco, con una mortalidad infantil baja y una esperanza de vida muy alta. Por otro lado, tenemos a Angola con una mortalidad infantil alta y una esperanza de vida bastante baja en comparación a los otros países, y algo similar pasa con Afganistán. También a simple vista podemos ver que existe cierta relación entre la mortalidad infantil y la esperanza de vida, es decir, a mayor mortalidad infantil, menos esperanza de vida, a menor mortalidad infantil, mayor esperanza de vida. Algo que quizás en la previa ya podríamos suponer, pero que este gráfico de dispersión lo confirma. Podríamos agregar otro elemento a este gráfico, que es el continente en que se ubica cada país. Para eso vendremos a las opciones de compilar objeto visual para encontrarnos con el campo leyenda y agregar a este campo justamente continente. Se le ha asignado un color a cada continente: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Ya solamente con este pequeño cambio podemos sacar otras conclusiones rápidas. Por ejemplo, en esta zona donde está agrupada la mayor cantidad de puntos y por lo tanto de países, predominantemente están los colores que se corresponden a Europa, América y Oceanía. En cambio, en esta zona están los colores que
se corresponden a África, y vemos a Asia mucho más dispersa, es decir, tenemos algunos países de Asia con esperanza de vida alta y mortalidad baja, como por ejemplo Singapur, pero también tenemos algunos otros casos no tan exitosos, como vemos este punto o como vemos este otro, o como hablábamos de Afganistán hace unos minutos. Para lograr el mismo resultado que obtuvo Javier en su informe, nos falta un elemento adicional, que es el tamaño de las burbujas. Para eso vamos a indicar en tamaño el campo población y observemos cómo el gráfico se modificó. Y esto puede ser bastante interesante porque además de la cantidad de países que se ubican en cada zona del gráfico, puede ser interesante ver aquella cantidad de personas que se ubican en cada zona, ya que por ejemplo no sería lo mismo que países gigantes como India o China, que ahora los vemos resaltar en este gráfico, no sería lo mismo que se ubicaran en esta región a que se ubicaran en esta otra, ya que de esta forma le agregamos otra dimensión al análisis, que es, además de la cantidad de países, la cantidad de personas que se ubica en esta relación entre esperanza de vida y mortalidad infantil. Si bien es muy interesante ir agregando todas estas posibilidades que nos brinda Power BI, es decir, agregar un color de leyenda, agregar un tamaño a cada punto, puede no ser lo mejor agregar todo en un mismo gráfico, porque puede llegar a ser un tanto confuso. Entonces podríamos, por ejemplo, copiar este gráfico, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar debajo, y en la primera opción vamos a quitar el tamaño por población y vamos a dejar la leyenda continente, y en el de abajo vamos a dejar el tamaño pero vamos a quitar la leyenda. En definitiva, son dos formas de exponer los mismos datos, pero que visualmente tienen sus diferencias, sus pros y sus contras. Evaluarán ustedes en cada caso qué es lo que quieren mostrar o qué es lo que quieren resaltar. Vamos a explorar ahora algunas opciones de formato. Para eso seleccionamos la visualización, vendremos al pincel, más opciones, se nos va a mostrar el panel de formato. Vamos a aumentar un poco el tamaño del panel. Desde aquí, como siempre, podríamos editar el título, quitarlo o editar su formato. Podríamos hacer algunos ajustes en los ejes, como por ejemplo fijarlos o dejarlos en automático. En cuanto a la leyenda que tenemos en el primer gráfico, podríamos cambiar su ubicación. También podríamos ajustar el formato del texto, en este caso lo puse en negrita. Podríamos habilitar el control deslizante de zoom. Esto puede ser bastante interesante, en especial si tenemos un montón de puntos. Vean cómo se ha habilitado una barra de zoom en cada eje. Entonces lo puedo reducir y concentrarme en un análisis más pormenorizado de todos aquellos puntos que se ubican en una mortalidad infantil que está entre 0 y 15. Entonces aquí veo los puntos un poco mejor e incluso puedo posicionarme sobre algún punto en particular que no es tan visible si no aplico justamente esta opción de zoom. Lo mismo puedo hacer con el otro eje y concentrarme aún más en algún grupo de países. Puede ser una opción interesante, en este caso igual lo voy a deshabilitar y lo vamos a dejar así. Y ahora nos vamos a detener puntualmente sobre la opción de marcadores, porque la última actualización de Power BI trajo algunas modificaciones en este apartado particularmente. Tanto es así que si venimos a indicadores mundiales y nos posicionamos sobre el gráfico de dispersión que creó Javier en su momento y queremos editar la característica escala de rango, vamos a ver que la opción que se muestra dice en desuso porque fue creado en una versión anterior de Power BI. Regresemos ahora a la página 1 y vamos a ver que en el primer gráfico que creamos esa opción se muestra como deshabilitada, ya que aquí no tenemos ningún criterio para definir el tamaño de las burbujas. Si selecciono el segundo gráfico, sí va a estar habilitada la opción y vamos a tener la opción automático, rango de datos o magnitud desde 0.
Para poder identificar mejor cuál es la diferencia entre magnitud y rango de datos, vamos a duplicar esta página 1. Vamos a eliminar el primer gráfico. Nos vamos a quedar con el segundo, que lo voy a traer hasta aquí arriba. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Y en el campo tamaño voy a quitar población y voy a agregar otro elemento para distinguir el tamaño, que es un índice de felicidad, que en realidad es un índice ficticio solo a los efectos de explorar esta nueva opción del tamaño de las burbujas. La voy a seleccionar. Voy a venir por un momento aquí a la vista tabla y voy a pararme sobre el índice felicidad. Y vean que, como les decía, es un índice ficticio donde tenemos todos los países y este índice adquiere valores de 1 o -1. 1 sería un país cuyas variables de felicidad son en su mayoría positivas y el -1 se correspondería a aquellos países que tienen variables de felicidad más bien negativas. Regresamos a vista informe. Y para visualizar incluso un poco mejor esta diferencia entre magnitud y rango de datos, vamos a aplicar un filtro, que en este caso va a ser continente. Así que buscamos continente y lo arrastramos al panel de filtros y vamos a seleccionar únicamente Oceanía. Lo mismo para este otro gráfico. Minimizamos el panel. Resumiendo, tenemos aquí arriba la esperanza de vida, la mortalidad infantil representada para Oceanía, y el tamaño de cada burbuja depende de la población de cada país. Tenemos por aquí Australia y Nueva Zelanda, que son los países más poblados de este continente. Y en el gráfico de abajo tenemos lo mismo, pero el tamaño depende de este índice de felicidad, que como vimos tiene valores de 1 o -1. Si vamos al primer gráfico y vamos al panel formato y vamos a marcadores y jugamos con esta escala de rango, veamos que si seleccionamos rango de datos o magnitud, en realidad no hay cambios. ¿Y esto por qué sucede? Porque todos los valores que tenemos son positivos. Todos los valores de población, que son los que determinan el tamaño de las burbujas, son positivos. Lo mismo pasaría si todos los valores de tamaño fueran negativos. Es decir, si aquel criterio por el cual yo determino el tamaño de las burbujas son todos positivos o todos negativos, no encontraremos variación entre magnitud o rango de datos. En cambio, si vamos al segundo gráfico, donde sí el tamaño de las burbujas depende de un campo que adquiere valores en algunos casos negativos y en algunos casos positivos, sí vamos a observar una diferencia. Por ejemplo, si seleccionamos magnitud, lo que se representa es el valor absoluto, es decir, da lo mismo que sea el índice -1, como vemos en este caso, o que el índice sea 1, como vemos en este otro, pues en ambos casos el valor absoluto es 1. Si queremos representar y marcar la diferencia entre ese valor negativo y positivo, tendremos que ir a rango de datos. Entonces, en este caso, sí se va a mostrar en un tamaño de burbuja más pequeño aquellos valores justamente más pequeños y considerando si son negativos o no, y en un tamaño más grande aquellos valores justamente mayores, en este caso positivos y que se corresponden a 1. Si no queremos ni seleccionar magnitud ni rango de datos, podemos seleccionar automático y en este caso Power BI va a detectar si hay valores negativos o no. Si hay valores negativos, la opción automática irá por rango de datos y si no los hay, irá por magnitud. Además de esta diferenciación y de estas opciones de escala de rangos, también podríamos editar el tipo de la forma, es decir, que sea burbuja o que no. Podría ser un cuadrado, podría ser una X. Vean cómo igual se respeta la cuestión del tamaño. Podría ser un simple guión. En este caso me parece que la mejor opción es el de burbuja, así que así lo voy a dejar. También podría aquí aumentar o disminuir el tamaño. Se seguirá respetando la cuestión de que aquellos valores menores van a ser de una burbuja más chica y los mayores de una burbuja más grande,
pero puedo editar el tamaño. Vamos a dejarlo en 5. Y también podría modificar el color. Vamos a seleccionar un amarillo, por ejemplo. Vamos a minimizar aquí marcadores. También podríamos agregarle etiquetas a cada categoría y así vemos cada país. Quizás esta opción de etiqueta de categoría es interesante si estamos aplicando algún filtro por continente. Vean que si quitamos el filtro de continente en este caso, el gráfico se vuelve demasiado difícil de leer, así que puede ser una buena opción si vamos aplicando alguna segmentación en particular. En una segunda parte vamos a explorar las opciones de líneas de cuadrícula, vamos a explorar las opciones de línea de referencia y las opciones de sombreado de simetría. Vamos a ver para qué sirven cada una de estas opciones en un próximo video. Bueno, hasta acá la primera parte de nuestro video gráficos de dispersión. Si te gustó, déjanos tu like, déjanos tu comentario, compartilo con algún amigo, amiga, compañero de trabajo a quien creas que le puede servir. Y no olvides ver la segunda parte de este video donde vamos a explorar opciones un poquito más avanzadas, opciones de Analytics, opciones de líneas de referencia, líneas de promedio y cómo sacarle aún más provecho al análisis con este tipo de gráficos. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video.